Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Las Lomas, Jalisco, y pertenezco a la diócesis, al clero de la diócesis de Apatzingán. Ahora que se va conociendo más cómo murieron los migrantes y de dónde son, recordemos que todos tenemos personas que están en Estados Unidos. Como siempre les digo que si alguno está viendo y se escucha, pues me haga el favor de decirme, porque frecuentemente en este canal pues no tengo sonido. Pero voy a continuar. Bueno, muchas gracias. Les decía pues que estos desgraciados no tienen madre. Todos los que tratan de justificar la muerte de los 39, bueno, eran 40, ya se volvieron 39, bueno, luego se volvieron 38, luego ya son 39, pero les aseguro que van a llegar a los 43. Y así como Peña Nieto tuvo su aguafrío, quién sabe dónde se trataba de aquellos asesinatos, y como luego tuvo su Ayotzinapa, pues cada grupo, cada gobierno tiene como un quiebre, un punto de quiebre, y este es el punto de quiebre. Y les voy a referir, a decir qué implica todo esto. Bueno, primero, repito y vuelvo a repetir, no es un delito migrar. Puede, a uno que migra, lo pueden atrapar, pero no encarcelar. Hay centros de reclusión, como en Estados Unidos, y crueles. A los niños los tenían ahí en las en jaulas. Pero por eso están los derechos humanos de todo el mundo, para acudir a esos lugares y pedir que las autoridades los traten como seres humanos. Entonces, un migrante, uno que entra sin papeles, sin documentos a otro país, lo más que pueden hacer es atraparlo, retenerlo y regresarlo o sacarlo del país. Nada más eso. Pero no tienen derecho a maltratarlo, a torturarlo, a asustarlo, a amenazarlo. Tienen la obligación de, una vez que atrapan a un indocumentado, de darle todo lo necesario para que viva en una vida ordinaria. Y en una vida ordinaria, ¿cuál es? Pues que tenga cierta libertad, que tenga alimentos, que tenga agua, que tenga donde bañarse, que tenga una tele, aunque sea para que pongan ahí lo que quieran, pero que puedan ver. Y a lo mejor ya en unos lugares de mejorcita capacitación, como los albergues de la iglesia, pues hasta les dan una asesoría jurídica, una asesoría pues para ayudarlos a saber cómo le hacen para ser admitidos en el otro país. Y aquí pues yo no entiendo y no sé, y lo voy a decir de una manera horrible, pero así es. López Obrador se bajó los pantaloncitos ante Trump, porque Trump lo llamó y le dijo: o me impides que entren los migrantes de allá del sur, o te pongo aranceles.
Y entonces López Obrador, el que acá grita, insulta, se infla, parece un sapo que está compitiendo con un buey. ¿Sí saben la historia del buey y del sapo? Es una fábula. Pues que un buey estaba pastando a la orilla de un arroyo y un sapo salía del agua y le daba envidia el tamaño del buey. Y ahí estaba una ranilla que era su compañera y ya se inflaba el sapo y le decía a la ranilla, ¿ya estoy del mismo tamaño? No, no, ni siquiera estás como una pezuña. Pues tanto se estuvo inflando el sapo hasta que reventó. Así es la gente soberbia, se infla hasta que revienta. Y ahora el pinchazo del reventón para este gobierno y para todos sus seguidores es la muerte de los 39 migrantes. Porque desde que López Obrador se bajó los pantaloncitos con Trump, pues ya hace mucho tiempo, hace unos 3 años, por lo tanto deberían de tener pues un programa, un proyecto para cuidarlos, para protegerlos, pues no lo tienen. Bueno, entonces es muy claro que son irresponsables. Pero ahora que por su irresponsabilidad murieron 39 y están otros quemados en los hospitales, así como dejaron salir, dicen, a las mujeres y a los niños, los hubieran dejado salir a todos, pero no los dejaron salir a todos y no entiendo por qué. En todo caso, si quemaron las colchonetas era para protestar por cómo los estaban tratando. Entonces, como no tienen un protocolo quiere decir unas reglas, unas directrices, unas orientaciones para desempeñar su trabajo, y además gentes incapacitadas, díganme qué será más culpable, es decir, más punible, castigable, dejar salir a los presos o enfrentar la acusación de asesinos por negligencia. ¿Verdad que es más leve para los guardianes la pena y la acusación de que dejaron salir a unos presos a que por no dejarlos salir se murieron? Sí, pues hasta estúpidos son, estúpidos. Bueno, no importa. Ahora, bueno, los senadores del PAN están muy enardecidos, como no lo estuvieron cuando el ABC, también vamoslo diciendo, también son unos hipócritas. Pero también los morenistas son unos irresponsables, unos entregados, unos serviles ante el Poder Ejecutivo, porque en una república hay 3 poderes con la misma fuerza, la misma autoridad, porque son 2 poderes electos y unos nombrados, pero según las leyes para ser nombrados. No cualquiera puede ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y menos presidente o presidenta. Pero los legisladores, que son los que deberían de hacer las leyes correctas, están al servicio de un babieco, de un autoritario, de un ignorante que les manda a hacer leyes para acabar con la democracia, pero no para ayudar a los mexicanos, a nosotros.
y que nos desconoce a la mayoría de los mexicanos como si no fuéramos nada o fuéramos sus enemigos. ¿Por qué vamos a ser enemigos de un gobierno que divide, que insulta y que dice, y aquí grábenselo muy bien y examínenlo, que los migrantes ellos mismos se mataron, se suicidaron prendiendo los colchones para quemarse? No, prendieron los colchones para protestar, que las condiciones de ese lugar de retención sin ventanas ni ventilación propició el humo y las llamas que sí prendieron los migrantes, pero no para quemarse, para protestar. Y su protesta no tuvo ningún efecto porque los dejaron que se quemaran o murieran asfixiados o envenenados por ese humo tóxico. Entonces sus derechos humanos fueron violados, no respetados. ¿Cuál es el primer derecho? A la vida. Por lo tanto, ante un peligro de muerte, tenían que haberlos dejado libres, después los atraparían. ¿A dónde se van a ir los migrantes si no tienen dinero? Por eso están buscando otro lugar donde puedan estar mejor que de donde vinieron 28 venezolanos. Bueno, entonces ahora los mexicanos no solamente tenemos el peligro de un autoritario que quiere volverse autócrata. Demócrata es el poder del pueblo o el gobierno del pueblo. Aristócrata es el gobierno de los mejores. Aristos son los mejores. Entonces el gobierno de los mejores. Y un autócrata es el gobierno de uno solo que quiere gobernar solo él y solo para él. Y en las democracias el poder se divide en tres para que ninguno de los poderes domine sobre los demás. Por eso está el poder ejecutivo, el presidente de la República con su gobierno, con todos los empleados, casi todos los funcionarios. Y está los legisladores, diputados y senadores, que deben de defender al pueblo si el autócrata quiere ofender, destruir, maltratar, esclavizar, atontar, empobrecer a los ciudadanos. Su función es defender que las leyes sean las que beneficien al pueblo y no al autócrata. Y el poder judicial es para que, en caso de que hubiera una controversia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, zanjara la cuestión sin llegar a una guerra. Dijera quién tiene la razón. Desgraciadamente, bueno, hace poco sí todavía se podía el poder legislativo reconvenir y además recomendar y a veces rechazar lo que quería el ejecutivo. Pero ahora no. Ahora todos los que son morenistas son unos arrastrados. Les gusta el servilismo, les gusta obedecer a un jefe, no al pueblo, los puso el pueblo, pero ahora el jefe es el que manda y les dice,
aprueben esta ley y ni siquiera le muevan una coma. Entonces es como en un hogar donde hay un hombre y una mujer y el hombre esclaviza a la mujer y entonces los hijos se aprovechan de eso y humillan a su misma madre, porque el padre les puso el ejemplo. Y también humillan a las mujeres porque su padre es hombre y su madre es mujer. Por lo tanto, cuando crecen, reproducen ese tipo de relaciones machistas. Bueno, este gobierno es machista, misógino, mentiroso. O díganme ustedes, la protesta que salió mal, que estuvo mal, de los migrantes. Ellos son los culpables de su muerte. Si no les abrieron las puertas para salirse cuando los guardias que estaban ahí vieron el incendio tan grande, corrieron en lugar de ir a abrir las puertas o la puerta. Allí unos migrantes les daban patadas, no, pues, puntapiés, pues cosas. Es imposible, ¿cómo? No se puede. Y luego inmediatamente se llenó de humo tóxico. Pero esto no va a quedar así, por supuesto. Porque enseguida, bueno, y luego unas ridiculeces. Los del Senado que iban a mandar una recomendación a la Fiscalía para que investigue, no necesita mandar nada. La Fiscalía tiene la obligación de investigar las cosas. No hay necesidad de que mande a la Fiscalía a nadie. Ella tiene la obligación. Gers Manero. Bueno, entonces, si la Fiscalía ahora no hace nada hasta que le indique el autócrata, bueno, y los responsables inmediatos, como el encargado de las relaciones exteriores y también el encargado de pues esa parte de la migración del gobierno, de la secretaría esa, nadie aparece y el secretario de Gobernación pues tampoco, le echa la culpa al de Relaciones Exteriores, el Adán Augusto, que es obligación, le echa la culpa, la responsabilidad a Ebrard, que porque Ebrard negoció cómo tratar a los 30,000 expulsados de Estados Unidos y mandarlos a la frontera de México, y que entonces, ¿qué organizó para darle seguridad? Bueno, entonces, no, esos, como además ya dijo el autócrata, que los que se mataron fueron los mismos migrantes, pues no hay culpables, ninguno, absolutamente ninguno, no hay culpables. Los culpables son los mismos migrantes que prendieron los colchones. Sí, ellos son los culpables. También los culpables de que los mataran los soldados, pues fueron los jóvenes que no se pararon cuando les dijeron que se pararan. Y así, los culpables son las víctimas y los victimarios son inocentes. Así estamos ahora y así vamos a estar, pero les digo que esto no va a quedar así. ¿Por qué? Porque es un escándalo internacional y México tiene unos tratados de respeto a los migrantes, un mínimo de respeto a los migrantes, siquiera no encerrarlos para que si protestan se mueran. Nada más, es todo. Por eso, bueno, yo no entiendo por qué la gente pobre está en contra de la gente pobre y de la más pobre.
A ver, les digo a todos los morenos, ¿ustedes tienen dinero como Ebrard? ¿O como el honjoso afortunado? Esos 8 millones de pobres que ya se aumentaron eran 5 y hay otros 3, reciben siquiera unas migajas de ese lonjoso afortunado, o de Ebrard, que les invite a un banquete, a una comida, a una cena, aparte del dinero que dicen que les da el autócrata y que él nada más agarra de lo que damos los mexicanos por los impuestos y lo reparte, pero saluda con sombrero ajeno. Yo les doy, idiotas. Tiene 200 pesos desde hace más de 20 años y no se los puede acabar. Bueno, no le hace pues. Miren, amigos y amigas, termino pues yo también riéndome como el López Obrador cuando dice las masacres. Ja, 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 ja. Bueno, está bien. Pero es que uno ya no haya ni qué hacer. Lo que uno diga no tiene importancia, lo que uno piense. Porque no hay personas de buen corazón, no las hay. Tenemos que volvernos personas de buen corazón. Nosotros somos pobres, no somos ricos. Nosotros tenemos que apoyar a los pobres, no a los ricos. Pero bueno, allá cada quien. Bueno. Mónica Gallardo y Malena Orduña, muchas gracias por avisarme que sí se oye. Diana Sáenz, buenas noches, padre. Buenas noches, Mónica, Malena y Diana. Buenas noches, otro ABC, no solo por los difuntos, sino por la forma de manejarlo. El mensaje fue, ya no vengan, porque así les va a pasar lo mismo. El presidente es humanista con los armados y misántropo con los disidentes y en las tragedias con los pobres. Los pobres son los que sufren las tragedias, que nunca se han fijado en eso. ¿Cuándo matan a un grupo de políticos, esos lonjudos o lonjosos, esos que han vivido del erario toda la vida y no con 5,000 pesos cada 2 meses o cada mes, con millones? Raúl Ocampo Pérez, felicidades, padre, por sus reflexiones, siempre nos instruyen. Gracias por compartir su cultura en todos los temas que toca, siempre aprendo. Debería de escribir un libro de sus anécdotas desde pequeño. Bueno, Raúl, muchas gracias. Si algún día puedo, lo haré, pero ya cuando uno está viejo ya no quiere, pues, como darse a conocer y esas cosas. Sería como, bueno, de todas maneras, gracias. Liliana B., buenas noches, tiene razón, padre. Diana Sáenz, ya me hizo reír, padre, con todo respeto. Es que es ridículo este escándalo, Dios nos ayude. Sí, pues. Mónica Gallardo, lo queremos mucho, padre. Siempre está en nuestras oraciones. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Les digo que todos los días pedimos por toda la democracia, los amantes de la democracia que somos nosotros, filiodemócratas o filodemócratas, para que Dios nos ayude a estar con los pobres, no con los ricos. No me canso de decirlo, pero pues no se puede entender. No porque los ricos sean malos, porque no los necesitan. Buenas noches.